Si hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos 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 donde te puedes informar. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a Eventos U, el programa de la franja institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Recuerde que durante este espacio usted podrá conocer de todos los eventos y actividades que se realizan en nuestra alma mater. Bienvenidos. Eventos donde te puedes informar. Gracias a la iniciativa de algunos estudiantes de Derecho, en la sala de audiencias de nuestra alma mater se llevó a cabo el foro Proceso de Paz y Perspectivas en el Territorio, que pretende mostrar a la comunidad en general los puntos que se desarrollan en la mesa de negociación del proceso de paz que actualmente se adelanta en nuestro país. Para eso se contó con la presencia de expertos en el tema. Los dejamos aquí con sus interpretaciones. Eventos donde te puedes informar. Fundamentalmente es un recorrido por lo que es la génesis del proceso de paz, ¿sí?, a la actualidad, a producir los acuerdos que hoy tenemos y que hoy interesan a la gente y causan gran expectación por los resultados que se están obteniendo. Este proceso está cimentado sobre 4 patas, 4 pilares, como una mesa. Esta mesa se ve sólida y tiene, bueno, esta tiene 2 patas muy anchas, pero normalmente las mesas tienen 4 patas, ¿verdad? Y si las tiene y están bien sólidas, bien firmes, sí, la mesa no se cae, cumple su función. Pues la mesa de La Habana, que soporta el proceso, está cimentado sobre 4 bases, pilares o patas muy sólidas. La primera es expresar de manera abierta y clara cuál es el propósito del diálogo. Aquí han habido procesos anteriores y esos procesos anteriores se iniciaban para buscar caminos a la paz. Eso es muy ambiguo, buscar caminos a la paz, pues bueno, hay múltiples caminos. Para buscar el fin de la confrontación entre los colombianos, obviamente son propósitos muy importantes, pero ese no es el objetivo real. Había que plantearlo de una manera categórica, y la manera más categórica de decirlo es que este diálogo lo vamos a iniciar para ponerle punto final a la guerra. Y había que decirlo de esa manera claritico, que no admite interpretaciones. El diálogo que se inicia tiene que tener un propósito claro e inequívoco: ponerle punto final a la guerra. Esa es la primera pata. Segundo, que exista una agenda precisa, concreta, realizable, pactable, negociable y posteriormente los acuerdos practicables e implementables. Es decir, no podía ser una agenda como en otras ocasiones vivimos o tuvimos agendas. En el año 2000, en los años 2000, el país conoció la agenda del Caguán, los diálogos del Caguán. Si ustedes revisan un poco la historia, los remito a la agenda, así se llamaba la agenda de la Machaca o la agenda de una Colombia para el cambio. Allí se iba a tratar absolutamente todos los problemas del país. Era una agenda total, era una agenda absoluta, era una agenda que iba a hablar casi que de lo divino y de lo humano. Allí se iba a tratar el modelo económico, el modelo político, reformas del Estado, reformas a la democracia, los problemas sociales como educación, salud, hacían parte de esta agenda, era una agenda total.
La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasaba en aquellos tiempos que las partes decidieron poner fin o buscar en la paz a través de discutir una agenda de esa naturaleza? Y la respuesta es en que las FARC, las guerrillas en aquellos años, iban ganando la guerra. Es decir, las agendas tienen un comportamiento elástico, se estiran y se encogen y dependen de la correlación de fuerzas en el campo de la batalla. Si en el campo de la batalla la correlación de fuerzas es favorable a los movimientos de oposición o a la contraparte del Estado, muy seguramente la agenda será abultada o será generosa, como lo fue en el Caguán. Los tiempos de hoy no son los tiempos del Caguán. Ha habido cambios dramáticos, cambios sustanciales en la correlación de fuerzas en el campo de la batalla, que han determinado que la agenda sea más acotada, más precisa, más restrictiva, más restringida a unos temas específicos, pero que son necesarios, pero que son suficientes para poner punto final a la guerra. Entonces se pactó una agenda de 6 puntos, quizás ya conozcan ustedes el contenido de esa agenda. Un primer punto tiene que ver con el modelo de tierra y de desarrollo rural, un segundo punto sobre participación política y garantías, un tercero sobre el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos, un cuarto punto sobre víctimas, un quinto punto sobre el final de la guerra y los elementos relacionados con la desactivación de la guerra, y un sexto punto con implementación, verificación y acompañamiento internacional. De modo pues que esta es la tercera pata, la segunda pata, una agenda concreta. Pero aún así la mesa se cae. Se necesita que ese proceso tenga apoyo de la sociedad y acompañamiento internacional. Y efectivamente el proceso de paz tiene un apoyo de la sociedad muy importante, al punto de que la sociedad colombiana que vota, que se expresa a través de las elecciones, decidieron darle un voto de confianza al presidente Juan Manuel Santos para que continuara un segundo periodo en su obra de construir un escenario de paz. Y la comunidad internacional ha rodeado a este proceso como a ningún otro proceso, ni en Colombia ni en el mundo. Normalmente las paces en conflictos muy como el colombiano o conflictos muy prolongados terminan haciéndose cuando el mundo se echa el conflicto a la espalda y decide también interesarse y decide también intervenir con sus buenos oficios, con su ayuda, con su cooperación para que esto se resuelva, pero también con el soporte político, que es fundamental. No es hagan la paz y que yo los apoyo, no, es el soporte político de lo que esto significa. El conflicto en Colombia y la paz en Colombia hoy está en la agenda del mundo. Estar en la agenda del mundo es que hay una carpeta que se llama Colombia y que se llama Paz de Colombia en el escritorio del presidente Obama, pero que también está en esa misma carpeta, ¿sí?, en el escritorio de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, pero está también el de Angela Merkel, pero también está en el señor Cameron de Gran Bretaña, pero también está en el escritorio del señor Putin en Rusia, pero también está en la de los líderes latinoamericanos, está en la agenda del mundo la solución del conflicto en Colombia, al punto de que este proceso está siendo acompañado por enviados especiales de hombres, de líderes del mundo muy importantes. Eventos donde te puedes informar. Mi tema es el problema del control territorial
en el posconflicto, entendido como posconflicto la realización de los acuerdos, lo que sigue a los acuerdos para la terminación de la guerra, porque el conflicto nunca se va a terminar en Colombia, existe un conflicto social, político, muchos conflictos que son normales en la sociedad, lo que no es deseable es la violencia. Sí, pero ¿qué hacemos en un país sin guerra desde los territorios? ¿Cómo lo abordamos? No me voy a referir enseguida a todos los retos que plantea el llamado posconflicto. Como bien lo ha dicho Carlos Velandia, es la forma imprecisa como se denomina a la fase que sigue a los acuerdos para terminación del conflicto armado. Tampoco voy a hablar del contenido de los acuerdos de La Habana con las FARC o de los anunciadas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto, todo esto subyace aquí implícito. Solo quiero llamar la atención sobre algunos puntos relacionados con el control social del territorio en la perspectiva de la dejación de las armas por parte de organizaciones insurgentes. Advierto que sobre todo esto seguramente tengo tantos interrogantes y muchas más incertidumbres que todos ustedes. Como punto de referencia inicial, quiero recordar los temores que he escuchado en muchas regiones del país, en algunas comunidades, sobre la eventual sustitución de unos grupos armados por otros, una vez que se produzcan los acuerdos de terminación de la guerra. Incluso la sustitución por grupos paramilitares reciclados como los que hoy el gobierno denomina bandas criminales o BACRIM, o por diferentes otros grupos y organizaciones armadas. Esta es una preocupación legítima, pero el tema del control territorial y de la construcción regional democrática articulada con la aspiración a la paz es mucho más amplio. Es indudable que el gobierno tiene una obligación insoslayable de combatir y desmontar el paramilitarismo, así como garantizar la restitución de sus tierras a los campesinos despojados. Existan o no existan acuerdos con las guerrillas, el Estado tiene obligaciones que es necesario decir, en general, no cumple, como la realización de una reforma y una política agrarias que favorezcan la economía campesina. No obstante, también es una necesidad imperiosa de las poblaciones campesinas y de los afrodescendientes e indígenas fortalecer sus iniciativas propias de control territorial en un país como Colombia, con más territorio que Estado, donde las fronteras formales de este frágil y caduco Estado-nación nunca han coincidido totalmente con los límites reales de su control político y territorial. En nuestra historia, con frecuencia la construcción local y regional se ha producido sin el Estado y muchas veces contra el Estado. Así lo describe García Márquez en 100 años de soledad. ¿Usted escribió este papel?, le preguntó José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote, un hombre maduro, tímido, de complexión sanguínea, contestó que sí. ¿Con qué derecho?, volvió a preguntar José Arcadio Buendía.
Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor, porque aquí no hay nada que corregir. Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se había repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejoras que les habían ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara. No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado. Al contrario, se alegraba de que hasta entonces los hubiera dejado crecer en paz y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían hacer. Hasta ahí García Márquez. Colombia vive desde hace rato una de sus más profundas crisis de gobernabilidad, determinada en gran medida por la corrupción que impregna todas las estructuras de la institucionalidad del Estado, robo de los fondos públicos y clientelismo, con sus consecuencias sobre las políticas públicas y la gestión del desarrollo regional. Por otra parte, como sostenía Orlando Fals Borda, Colombia carece de un verdadero ordenamiento territorial sobre bases ambientales y culturales que siga las dinámicas locales y regionales, al igual que el interés nacional animado por un proyecto de largo plazo. El máximo avance lo constituye la Ley 388 de julio de 1997, conocida como Ley de Desarrollo Territorial, que tiene un mayor énfasis en la planeación urbana. Además, existe la restricción constitucional de mantener la actual división departamental, lo cual impide desarrollar de manera integral, democrática y cultural el ordenamiento territorial de Colombia. Eventos donde te puedes informar. Es hora de ir a unos mensajes institucionales. En un momento regresamos con más de Eventos U. Eventos donde te puedes informar. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el futuro de todos. ¿Sabías que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, comprometida con las necesidades, expectativas y exigencias de los usuarios, ofrece los procedimientos de PQRS, petición, queja, reclamo, sugerencia y también felicitación? Con la petición puedes presentar solicitudes respetuosas por motivos de interés general o particular y obtener una pronta resolución. Con la queja puedes manifestar tu inconformidad en relación a una conducta que consideres irregular. Con el reclamo puedes exigir una solución referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. La sugerencia es tu propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la universidad. Con la felicitación podrás expresar el grado de satisfacción con el servicio prestado dentro de la institución. Podrás presentar tu PQRS de manera escrita a través de www.ufpso.edu.com/PQRS. Para ingresar, ubica el cursor en la casilla PQRS, luego diligencia correctamente el formulario con tus datos personales, código y toda la información solicitada. Una vez registrada la solicitud, el sistema te permitirá hacer seguimiento utilizando el código asignado y el correo electrónico registrado. Este código aparecerá una vez finalices el proceso de registro. También podrás presentar tu PQRS de manera verbal o vía telefónica.
Además, las solicitudes que sean diligenciadas de carácter anónima deben contener todos los datos solicitados por la aplicación. A este tipo de solicitudes internamente se les asignará un código con el cual se identificará para realizar el trámite correspondiente, de manera que su información personal se le dará un trato confidencial. Recuerda ingresar los datos correctamente para que el registro de tu solicitud sea válido. Esto garantizará la respuesta a tu solicitud. El tiempo límite de respuesta para una petición es de 15 días hábiles. Para una petición de documentos, 10 días hábiles. Quejas y reclamos, 15 días hábiles. Y para consultas, el tiempo límite de respuesta es de 30 días hábiles. La respuesta a tu solicitud será enviada al correo electrónico registrado en el sistema de PQRS. Y recuerda, con tu opinión, mejoramos la U. Eventos donde te puedes informar. En ese contexto, apoyándome un poco en lo que dijo Francisco Galán una vez que vino acá, casualmente el día que se instalaron los diálogos en Oslo, ese día estaba aquí en Ocaña, lo invitamos y ese día dijo él lo siguiente. En ese entonces él hizo una intervención y voy a tomar simplemente como apoyo esta diapositiva de lo que él dijo en ese entonces. Y dijo, el posconflicto tiene grandes tareas y se atrevió a mencionar esas líneas que están allí y habló de lo siguiente. Primero que todo, el posconflicto tiene mucho que ver con la georreferenciación. Cuando él hablaba de georreferenciación se estaba refiriendo a la georreferenciación de dónde está la fuerza que hoy integra la FARC, por ejemplo, cuántos son los combatientes, cuántos de esos se van a quedar en Catatumbo, cuántos se van a ir a sus tierras, y ese es un proceso muy interesante, hay que tenerlo en cuenta en lo que viene de acá en adelante, porque probablemente muchas personas todavía no son conscientes de que aquí en esta región y en otras regiones del país hay una gran cantidad de combatientes y la pregunta es, ¿ellos se van a quedar en el territorio? Catatumbo podría ser una zona de concentración. Entonces esa referenciación hace referencia básicamente en dónde está distribuido el grupo armado de la FARC del cual estamos de referencia, y lo mismo puede pasar obviamente con el ELN si el proceso avanza como todos deseamos. Ahí hay una tarea importantísima que también la mencionaba, la limpieza de armas. Ya ustedes han visto de que ya hay territorios en Colombia que ha comenzado un proceso ya de desminado y de limpieza de armas, que es una tarea importantísima del posconflicto. Hay una tarea que tiene que ver con la gobernabilidad y la gobernanza, un tema muy importante y que en este momento que se está dando un proceso electoral, lo que uno observa es que prevalecen muchas prácticas en las cuales es complejo de que exista la legitimidad suficiente de los gobiernos, hablo de nivel departamental, local y obviamente nacional, pero especialmente locales, para que haya unos procesos de mayor confianza entre ciudadanía y los gobiernos como tal. Cuando hablamos de un modelo de gobernanza es porque la gente participa en los procesos, porque no se pierde la relación entre lo que es la ciudadanía y el gobierno local y no se limita únicamente a la participación en la decisión de quién es alcalde o alcaldesa o quién es gobernante o quién es diputado o quién es concejal o concejala o quién es gobernador o gobernadora del departamento. Eso va mucho más allá y exige una interacción permanente en la construcción de políticas públicas y en participar durante todo el proceso como tal. No olviden que el gobernante se va, pero la sociedad civil queda y allí la importancia pues que la sociedad civil esté bien organizada. Obviamente unas tareas muy grandes en materia de legislación, el último documento que se publicó en La Habana sobre el tema de justicia, pues es ejemplo de ello y vendrán muchas tareas en materia de legislación. Se está hablando de una instancia especial en el Congreso de la República para tratar los temas de paz, lo que viene con la refrendación, etcétera. Sobre eso ya ustedes han escuchado ampliamente sobre este tema. Un proceso muy fuerte de reincorporación y es todos estos combatientes de qué manera se van a vincular, se van a reincorporar a la vida civil. Y lo primero que hablaba Francisco Galán en ese entonces es ¿y qué sabe hacer cada quien? Por ejemplo, ¿cuántos de ellos tienen habilidades y son personas que se pueden desempeñar en el sector agropecuario? ¿Cuántos de ellos podrán tener alguna cercanía o conocen algunos servicios en materia de salud? ¿Cuántos de ellos pueden ser líderes comunales? Es decir, ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte en el tema de caracterización de toda la población que hoy en día está vinculada al proceso o vinculado, hace parte de la FARC como tal.
Desde luego el tema de retorno y restitución de tierras, tarea que en el caso de Catatumbo tiene unos retos bastante grandes y que uno observa que a pesar de la ley de tierras los resultados no son los esperados. Uno observa que el Estado todavía tiene una estructura muy compleja, muy pesada, los procesos son demasiado lentos y cuando aquí en este escenario, una vez que hubo una rendición de cuentas en materia de víctimas, observamos que los indicadores en materia de restitución son muy bajos. Si ustedes empiezan a hacer unas cuentas cuántos predios se han restituido, el indicador es demasiado bajo. Y obviamente la seguridad es un tema que es una tarea del posconflicto, empezando por la seguridad de que se va a desmovilizar y empezando por la seguridad de los ciudadanos, que es una función pues del Estado, y el tema de la seguridad es una tarea muy importante que hace parte como una de las tareas del posconflicto como tal. Sigamos. En ese orden de ideas, a mí me parece que el posconflicto y el posacuerdo, o posacuerdo, como algunos lo llaman, es una oportunidad, me parece a mí muy importante para superar las desigualdades sociales en Catatumbo. Es que hablar de paz en Catatumbo con una situación tan compleja como tenemos en materia de servicios de educación, con el equipamiento vial que tenemos, con la situación de saneamiento básico de Catatumbo, donde no conozco un solo corregimiento que consuma agua potable, agua tratada, y eso es un derecho, obviamente, y tiene que ver con salud. Entonces, allí sí que el discurso empieza a caerse un poco cuando uno mira una región a la cual le hace falta muchos servicios para que sea competitiva. En ese orden de ideas, podemos decir entonces que hay varias tareas por hacer. La primera de ellas es que se requiere, digamos, un lenguaje, una unidad del Estado para preparar los gobiernos locales en lo que se viene. Nosotros hicimos un ejercicio en junio, antes que los precandidatos o quienes estaban de precandidatos se inscribieran como candidatos, antes de escribir programa de gobierno. Y es que estos gobiernos locales que vienen, 2016-2019, tienen una tarea muy importante en materia de posconflicto y tienen una tarea muy importante que debe ser parte de los planes de desarrollo. Pero no puede pasar como ha venido pasando por falta de claridad y de recursos en lo que le ha pasado a los municipios en Colombia. Muchos municipios, todos, ustedes leen los planes de desarrollo, tienen incorporado el tema de víctimas, pero no tiene instrumentos financieros para cumplir con todo el tema de la reparación. Entonces, aquí se requiere una gran articulación. Pero una primera tarea es cómo lograr que los gobiernos locales incorporen los temas de posconflicto, y el instrumento legal para ello es el que la Ley 152, la Ley Orgánica de Planeación, así lo permite, y es los planes de desarrollo. Eventos donde te puedes informar. Quisimos conocer la opinión de algunos de los organizadores de este importante evento. Esto fue lo que nos dijeron. Eventos donde te puedes informar. Desde este espacio académico buscamos contribuir en este proceso de paz con una formación académica realmente puntual y conceptual que permita que nuestros estudiantes del programa de Derecho sean muchachos muy críticos, muchachos que busquen opciones y que busquen todas aquellas herramientas jurídicas que les permitan realmente desempeñarse como los futuros profesionales que Colombia necesita. El Catatumbo es un caldo de cultivo. Yo he hablado de la maravilla que es el Catatumbo, pero de igual manera hablo de las problemáticas que tiene, donde no podemos desconocer ese conflicto que en ellos se genera. Es importante porque nos nutre como personas, nos llena como profesionales. Acá pues estamos en la carrera de Derecho, pues nos va a nutrir como abogados, todo este tipo de problemáticas, y aún en cualquier plan de estudios, desde materia audiovisual, en materia de comunicación social, en materia de cualquier ingeniería, lo va a nutrir profesionalmente. Y todo esto tiene un fin, generar proyectos, y los proyectos tienen en sí el llenar esas expectativas. Nosotros estamos liderando, junto con las mesas de negociación de La Habana, capacitaciones para los estudiantes en qué consiste el proceso de paz y cómo se viene manejando en nuestro territorio. En el día de hoy quisimos cambiar esas perspectivas porque sabemos que los grupos al margen de la ley son muy distintos. Hay diferentes actores que se encuentran en este proceso y que son de gran relevancia. Entonces quisimos ver la perspectiva que se tiene desde el punto de vista de cómo se van a tratar esas negociaciones con el grupo armado del ELN.
y trajimos dos expositores que nos venían a tratar sobre lo que es el contexto de la zona del Catatumbo, cómo se presenta, lo que va a ser el posconflicto y los recursos y las necesidades que realmente necesita la población de Catatumbo. Muchas veces se legisla desde Bogotá y nadie se ha atrevido a mirar las necesidades que realmente tiene nuestra población. Eventos donde te puedes informar. Esta es otra forma en la que nuestra alma mater demuestra el trabajo académico y de formación que se viene realizando no solo al interior de nuestra institución, sino también con la comunidad. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa. Con las imágenes de Neisser Velázquez los acompañó Lina Gallardo. Nos vemos en una próxima ocasión con más de Eventos U. Hasta entonces. Si hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay